todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana de Acre. Ella fue una princesa inglesa que nació en las Cruzadas, pasando a la posteridad por ser una de las princesas más rebeldes y valientes de Inglaterra, siendo una mujer que desafió la autoridad de su padre y a las normas de su tiempo para tomar las riendas de su propio destino. Esta biografía es realizada por petición de Maru y Teresa Williams. Juana de Plantagenet y de Borgoña nació en el mes de abril de 1272 en la ciudad de Acre, en el reino de Jerusalén, actualmente en Israel. Fue hija del rey Eduardo I de Inglaterra y de la primera esposa de este, la reina Leonor de Castilla. El matrimonio tuvo 15 hijos en común, siendo Juana la octava de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran reyes de Inglaterra, siendo su abuelo paterno, Enrique III, quien gobernaba en ese momento. La niña nació en Tierra Santa, porque su padre estaba liderando en ese momento la Novena Cruzada, siendo acompañado por su esposa Leonor durante tales campañas militares contra los musulmanes, naciendo así la princesa en medio de las cruzadas. Pese a nacer en sexta posición, muchos de sus hermanos mayores ya habían fallecido para el momento de su nacimiento, quedando tan solo vivos para entonces sus hermanos, los príncipes Enrique y Leonor, pero desgraciadamente este primero acabaría muriendo también tan solo 2 años después. Su padre acabaría siendo herido por un sicario musulmán que la apuñalaría con un puñal supuestamente envenenado, algo que acabaría afectando a su salud. Así que al no verse capaz de continuar con aquellas campañas militares, decidió regresar a Inglaterra junto a su familia, teniendo para entonces Juana tan solo 5 meses de vida cuando abandonaron Tierra Santa. Durante aquel viaje de regreso, los príncipes visitarían Sicilia, Castilla y Francia, visitando hacia distintos parientes suyos, pero a su paso por la población de Poitiers, la crianza de la pequeña Juana fue entregada a su abuela materna, la reina viuda de Castilla y de León, Juana de Dampmartin. Según se cuenta, su abuela se encariñó demasiado con ella durante esta visita a tierras francesas, y como para entonces sus padres ya tenían otros hijos mayores, los príncipes Enrique y Leonor, no les importó demasiado el dejar a la pequeña Juana al cuidado de su abuela materna. La princesa Juana pasaría sus primeros años de vida lejos de sus padres y bajo la protección de su abuela, quien se desvivía por su nieta. Durante los años que pasó junto a su abuela, la niña creció sin límites, debido a que no se la prohibía nada y recibía todos los caprichos que se le antojaban. Su crianza en Francia sería descrita como muy feliz, y al no tener que seguir un protocolo real, disfrutaría de una libertad que no tenían las demás princesas de su tiempo. Según algunos cronistas, la niña jugaba al aire libre entre los viñedos que rodeaban el castillo de su abuela. Incluso jugaría con los niños que vivían cerca de aquel castillo, sin importar demasiado el rango social de cada uno. Mientras Juana se criaba con total libertad y sin límites en Francia, sus padres se convirtieron en reyes de Inglaterra tras producirse la muerte de su abuelo Enrique III, pasando a ser su padre conocido como Eduardo I. Nada más convertirse su padre en rey, este empezó a forjar alianzas con otros gobernantes de la época, utilizándose a sus hijas para sellar tales alianzas con sus casamientos. Al convertirse Juana en un peón dinástico como sus hermanas, su padre pronto reclamó su presencia en la corte inglesa,
teniendo que abandonar así la pequeña princesa el castillo de su abuela para partir a Inglaterra, cuando tan solo tenía 4 años de edad. A la princesa le costaría bastante el amoldarse a su nueva vida dentro de la corte, ya que era incapaz de seguir las normas, siendo descrita por sus propios padres y demás cortesanos como una niña rebelde, salvaje y muy testaruda. Para la princesa, sus propios padres y hermanos eran tan solo unos desconocidos y no sentía ningún tipo de afecto hacia ellos, ya que para ella su único referente era su abuela materna. A diferencia de sus hermanos, Juana no temía a sus padres, llegándoles incluso a plantarles cara cuando éstos la ordenaban cosas o la regañaban, ya que para la princesa ellos no representaban ningún tipo de autoridad. Pese a que en un principio la relación con sus hermanos fue un tanto fría al no haber tenido trato con ellos, poco a poco fue mejorando, llegando a estar bastante unida a ellos, especialmente a su hermano pequeño, Eduardo, quien se acabaría convirtiendo en el heredero del trono inglés, siendo este su hermano favorito y con quien tenía más afinidad. En aquella estrategia de matrimonios dinásticos, su padre decidió comprometer a la rebelde Juana con el príncipe Hartmann de Habsburgo, hijo y heredero del rey de los romanos Rodolfo I, pero desafortunadamente su prometido falleció ahogado en el año 1281, ya que cuando se dirigía a visitar a su padre, el barco en el que iba se chocó violentamente con unas rocas y el príncipe acabaría ahogándose durante el naufragio. Tras producirse esta desgracia, su padre, el rey, decidió buscar un nuevo prometido para su hija, quedando así Juana comprometida con Gilbert de Clare, sexto conde de Hertford y séptimo conde de Gloucester, sin una unión ideada para establecer fuertes alianzas entre la corona y la nobleza inglesa, aparte de que dicho conde era uno de los hombres más poderosos y ricos de Inglaterra. Para el momento en el que se negoció este casamiento, el conde se había casado con su primera esposa, la condesa Alicia de Lusignan y Angulema, solicitando así la nulidad matrimonial para poder casarse con la hija del rey, alegando que su esposa Alicia no era capaz de concebir hijos varones, ya que de este matrimonio tan solo habían nacido 2 hijas, las cuales eran mayores que la propia princesa Juana. Según cuentan las crónicas de la época, el conde Gilbert parecía estar muy enamorado de la jovencísima Juana, empezándose a cortejar a la princesa con numerosos halagos, además de hacerla llegar carísimos vestidos y vistosas joyas. La princesa sería descrita por aquel entonces como toda una belleza. Según los cronistas de su tiempo, su cabello era de color rubio rojizo, ondulado y muy abundante, además de tener un cuerpo esbelto y muy bien formado. Juana no solo destacaría por ser muy hermosa, sino que se decía que había heredado la gran altura de su padre, siendo una mujer bastante alta para la época, llegando a superar en altura incluso a muchos caballeros de la corte. Aparte de ser bastante llamativa físicamente, la princesa también destacaría por su personalidad. Ella era independiente, vivaz, impulsiva, rebelde, terca, apasionada y extravagante, aunque también se destacaría de ella su frialdad, siendo descrita como una mujer que era incapaz de mostrar afecto. Su padre, el rey Eduardo, se mostró encantado de que el conde Gilbert se mostrase tan enamorado de su hija, aunque esto también le preocupaba bastante, ya que temía que aquel encaprichamiento fuese solo pasajero y que acabase repudiando a Juana como había hecho con su primera esposa. Así que no le puso las cosas fáciles al conde durante las negociaciones matrimoniales. Uno de los requisitos que exigía la corona inglesa
es que el conde renunciase temporalmente a todos sus títulos y propiedades, los cuales tan solo se le serían devueltos a ambos cónyuges de forma conjunta cuando se celebrase su boda, algo que fue aceptado de buen agrado por el conde y sin poner ni una sola pega. Otra exigencia es que si el conde fallecía antes que la princesa, todas sus posesiones y títulos pasarían a Juana y a los hijos que ésta pudiese tener, tanto con él como de un matrimonio posterior, algo que también sería aceptado por el conde sin queja alguna, demostrando así que era capaz de aceptar cualquier condición impuesta por la corona, con el fin de casarse con la bella princesa, quedando así sus hijas, nacidas de su primer matrimonio, y sus posibles descendientes, completamente excluidos de la herencia del conde. Cuando a Juana le notificaron de que se iba a casar con el conde Gilbert, la princesa se negó en rotundo ante aquel casamiento, debido a que no quería un marido tan mayor. Además, ella había estado comprometida anteriormente con un príncipe heredero, considerando que el casarse con un noble era una deshonra para la hija de un rey, pese a ser este uno de los nobles más ricos y poderosos de Inglaterra. Ante su negativa, su padre le entregaría a Juana una corona de oro y numerosas joyas, además de 7 elaborados mantos de seda y adornados con hilos de oro, obteniendo de esta manera su aprobación. Su prometido también trató de convencerla con carísimos regalos, aceptando finalmente la princesa aquel compromiso. El 30 de abril de 1290 se hizo la boda entre Juana y el conde Gilbert en la abadía de Westminster, en Londres. Para entonces, ella acababa de cumplir 18 años de edad y él tenía 46. Pese a ser una boda real, a su enlace asistieron muy pocos invitados, entre los que se encontraba la familia real y distintos miembros de la nobleza inglesa. Y pese a ser casi una boda secreta, los cronistas de la época destacaron la elegancia de la novia, quien portó en el día de su boda un cinturón dorado y un tocado adornado con rubíes y esmeraldas, que habían sido traídos desde París por exigencia de la novia. Unas semanas después de haberse celebrado su enlace, su hermana Margarita se casó en aquella misma abadía con el príncipe heredero Juan de Brabante, el futuro duque Juan II de Brabante, siendo esta boda más grande y lujosa en comparación con la de Juana, algo que molestó bastante a la princesa, quien se sintió inferior a su hermana pequeña. Ante el enfado que mostró Juana por la gran diferencia que hubo entre las bodas de ambas hermanas, decidió abandonar la corte inglesa junto a su marido, partiendo así bajo la excusa de visitar las propiedades que posee el matrimonio, pasando así largas temporadas lejos de la corte inglesa. Unos meses después de haberse celebrado su boda, su madre, la reina Leonor de Castilla, falleció, una muerte que afectó mucho a su padre, debido a que sus dos progenitores habían estado muy enamorados y unidos. El rey Eduardo, que nunca había sido un padre cariñoso ni atento, buscó consuelo en sus hijas, mostrándose más unido a estas que a sus hijos varones. Es en este momento que notó la ausencia de Juana, desaprobando que pasase largas temporadas lejos de la corte inglesa. Por esta razón, un día, cuando la princesa regresó a la corte, padre e hija mantuvieron una acalorada discusión, algo que provocó que Juana, muy enfadada, decidiese abandonar definitivamente la corte, llevándose consigo todos los regalos que le había regalado su padre y que aún conservaba en el castillo, partiendo así de palacio junto a una serie de carruajes que transportarían todas estas riquezas y objetos de valor. Pese a que en un principio la princesa no deseaba casarse con su marido, su matrimonio se basaría en el respeto mutuo.
Su marido siempre intentaba agradarla, entregándola numerosos regalos y caprichos para hacerla feliz, tratándola en todo momento como una reina. En cambio, Juana se mostró como una esposa receptiva y se acostumbró enseguida a su papel de condesa por derecho propio, disfrutando así de su posición al haberse convertido en una de las mujeres más poderosas y ricas de Inglaterra. Pronto el matrimonio empezó a traer a sus hijos al mundo y sería bastante fructífero, debido a que en 5 años Juana alumbró de manera seguida a 4 hijos. En el año 1291 nacería su primer hijo, un niño que se llamó Gilbert, quien llegaría a ser 7º conde de Hertford y 8º conde de Gloucester. En el año 1292 nació Leonor, quien se acabaría casando con Hugo de Spencer el Joven, quien llegaría a ser uno de los favoritos del rey Eduardo II de Inglaterra. En el año 1293 nació Margarita, quien se llegaría a casar hasta en 2 ocasiones, destacándose su primer marido, Piers Gaveston, quien sería otro de los favoritos del rey Eduardo II. Y en el año 1295 nació Isabel, quien se llegaría a casar hasta en 3 ocasiones con distintos nobles ingleses. Casi 3 meses después de haberse producido el nacimiento de su hija Isabel, su marido, Gilbert, falleció, y como se había estipulado en las negociaciones matrimoniales, Juana continuó siendo condesa por derecho propio de los condados de su difunto marido junto a su hijo, gobernando así conjuntamente. Tras guardar el periodo de luto establecido, su padre, el rey Eduardo I, pensó en volver a casar a Juana, pero esta vez con el conde Amadeo V de Saboya. Mientras su padre negociaba este compromiso, Juana cayó rendida ante los encantos de un escudero llamado Ralph Montgomery, quien sería descrito en su tiempo como un hombre muy apuesto. Los amantes mantienen encuentros secretos en las propiedades de la viuda, comunicándose entre ellos a través de las banderas que ondeaban en el castillo. Según se cuenta, Ralph se escondía en los bosques de los alrededores, y cuando era un momento seguro, la princesa ordenaba bajar las banderas, una señal clara de que su amante podía entrar en el castillo sin problemas, manteniendo así apasionados encuentros. Juana se acabaría quedando rápidamente embarazada de su amante al poco de iniciar aquel apasionado romance. Por esta razón, los amantes decidieron casarse en secreto en el mes de enero de 1297. Poco después de haberse casado, la princesa se enteró de que su padre estaba negociando seriamente su casamiento con el conde de Saboya, así que no lo dudó y se presentó ante su progenitor, confesándole durante aquel encuentro de que se había enamorado apasionadamente de su escudero Ralph. Pero el rey, Eduardo, ignoró los sentimientos de su hija y decidió continuar con aquellas negociaciones matrimoniales, ya que desconocía por completo de que Juana se había casado en secreto con su amado. Unos meses después, la princesa descubrió que su padre finalmente la había comprometido con el conde saboyano, y como para entonces su embarazo empezaba a notarse, decidió confesarle la verdad, presentándose de nuevo ante su padre para confesarle de que se había casado en secreto con su escudero y que se encontraba embarazada de él, algo que provocó que el rey Eduardo alzase el grito al cielo. Furioso, el rey ordenó que el escudero fuese encarcelado en Bristol y que cuando Juana diese a luz, el niño fuese entregado a una familia y que la princesa partiese de inmediato a Saboya para casarse con su prometido. Además se ordenó el confiscarle a su hija todas sus riquezas, tierras y propiedades, dejándola prácticamente en la indigencia.
Cuando aquella situación salió a la luz, tanto el pueblo como la nobleza inglesa quedó bastante consternada, y pese a ser un gran escándalo, muchas personas empezaron a mediar en favor de la enamorada pareja, ya que su historia de amor se convirtió en la sensación del momento, recibiéndose un gran apoyo por parte de la sociedad inglesa. Unos meses después de haber dictado tal castigo para el matrimonio, el rey Eduardo I se acabaría arrepintiendo de sus palabras y decidió perdonar a la pareja, especialmente porque no quería que su futuro nieto naciese en la indigencia. Finalmente, ante la insistencia del pueblo y de la nobleza, ordenó que el escudero Ralph fuese liberado, permitiéndose a la pareja el empezar a convivir como un matrimonio normal, reconociendo públicamente su unión. En el mes de octubre de 1297, Juana acabaría alumbrando a una niña que se llamó María, quien llegaría a ser condesa consorte de Fife. Tras producirse este nacimiento, la pareja seguiría trayendo más hijos al mundo. En el año 1299 nació Juana, quien llegaría a ser monja. En el año 1301 nació Tomás, quien sería segundo barón de Montfermeil, y en el año 1304 nació Eduardo, quien llegaría a edad adulta. Pese a tener 4 hijos nacidos fruto de este segundo matrimonio, su padre, el rey Eduardo I, no se mostraría feliz con el nacimiento de estos niños, tratándolos como nietos de segunda. Existe una gran diferencia de trato entre los hijos nacidos de los 2 matrimonios que había contraído la princesa. Incluso se sabe que el rey Eduardo entregaba cuantiosas sumas de dinero y carísimos regalos a sus hijas cuando éstas daban a luz. En cambio, Juana no recibió absolutamente nada con el nacimiento de estos niños. Aquella diferencia de trato entre las hermanas afectó mucho a la relación que existía entre ellas, volviéndose Juana muy distante con sus otras hermanas. La princesa también chocaba mucho con su padre, siendo muy habitual el verles discutir acaloradamente, pero aquellas discusiones podían pasar desde gritos e insultos a sonoras carcajadas en cuestión de segundos, debido a que en medio de tales discusiones la princesa hacía alguna broma, algo que descolocaba mucho a su padre, quien rápidamente dejaba de estar enfadado y se ponía a reír a carcajadas por la ocurrencia de su hija. Pese a mantener con su padre una relación muy tensa, se sabe que el rey Eduardo I sentía una gran adoración hacia Juana, tal vez porque era la única de sus hijas que le plantaba cara y que no le temía para nada. Juana era conocida en su época por tener un gran sentido de humor negro, logrando animar a su padre con sus bromas o con sus frases hechas, expresándose más como un hombre rudo que como una delicada princesa. Pese a haber tenido 8 hijos nacidos de sus 2 matrimonios, Juana no fue descrita como una madre atenta o ejemplar, siendo más bien todo lo contrario, siendo una progenitora más bien despreocupada que no prestaba demasiada atención a la crianza de sus hijos, siendo así completamente distinta a su fallecida madre, Leonor, además de que no solía demostrar ningún tipo de afecto, siendo descrita como una mujer un tanto fría, pese a ser muy pasional en la intimidad con su marido. Juana tan solo se mostraría cercana a su hermano Eduardo, el futuro Eduardo II, saliendo siempre en su defensa cuando su hermano y su padre iniciaban alguna discusión. Incluso en una ocasión, padre e hijo llegaron a las manos, siendo ambos separados por Juana, que enseguida se posicionó del lado de su hermano, mientras que su hermana María se puso del lado de su padre, algo que provocó nuevas tensiones entre ambas hermanas.
Se sabe que Juana protegía demasiado a su hermano, pagando de su propio bolsillo las deudas que éste contraía. Incluso cuando Eduardo se encontraba en el extranjero, la princesa le enviaba dinero y vino de buena calidad para que pudiese vivir en todo momento como un verdadero príncipe y que no sufriese ningún tipo de necesidad. Pese a cubrir económicamente a su hermano en todo momento, Juana también llegaría a contraer importantes deudas. A ella le gustaba llevar un alto nivel de vida, celebrando lujosas fiestas y banquetes. También ser una gran apasionada de la moda, llegando a contratar a una serie de sastres para que le confeccionasen un buen número de vestidos y de mantos. Incluso algunos de estos tenían bordados escenas de batalla de las cruzadas, un capricho que era muy caro, pero que ella lucía orgullosa en las fiestas o en los eventos a los que acudía, demostrando ante todos que era hija de las cruzadas. Incluso se dice que algunos de sus vestidos y sus capas eran tan pesados que la princesa necesitaba la ayuda de sus damas para poder moverse y caminar. Sus vestidos, mantos y capuchas también estaban adornados con piedras preciosas e hilos de oro y de plata, además de llevar en las mangas de sus ropajes cascabeles, algo que hacía a propósito para que todo el mundo la escuchase llegar antes de entrar a una sala. La princesa era una verdadera adicta a las compras y a los juegos de azar, llegando a contraer grandísimas deudas, las cuales luego eran pagadas por su padre, el rey, para evitar que el escándalo de las deudas de la princesa pudiesen llegar a afectar a la imagen de la corona. Juana también pediría dinero a las espaldas de su padre, a distintos miembros de la nobleza o a prestamistas, llegando a ser habitual que en más de una ocasión se presentasen ante el rey estas personas para reclamar el dinero que la princesa les había dejado de ver, algo que hacía enfadar mucho a su progenitor. Juana no solo sería conocida por sus relaciones familiares o por ser una gran derrochadora, sino también por ser una mujer muy independiente en una sociedad dominada por los hombres. Ella llegó a tener un sello propio, algo que era extraño, debido a que las princesas o las nobles solo tienen un sello compartido con sus respectivos esposos. En todo caso, tan solo algunas reinas lograban tener su propio sello. Pero lo más sorprendente de su sello es que la mostraba a ella misma cazando, una imagen que normalmente solo era dada a los hombres. En una ocasión, su padre le quitó a su hermano Eduardo su sello propio como forma de castigo tras una acalorada discusión entre ellos, a lo que la princesa le ofreció a su hermano el poder usar el suyo, compartiéndose ambos hermanos aquel mismo sello por una temporada. Juana también sería una gran aficionada a la caza. Se sabe que ella criaba galgos que luego utilizaba en sus cacerías, además de tener una gran maestría a la hora de manejar a sus halcones, siendo ella misma quien transportaba a tales aves sin la necesidad de utilizar un halconero como las demás mujeres, ya que no temía herirse durante sus cacerías con halcón. Mientras la princesa iba trayendo al mundo a los hijos nacidos de su segundo matrimonio, su padre se acabaría casando en segundas nupcias con la reina Margarita de Francia en el año 1299, naciendo de esta unión dos hijos varones más. A Juana no le hizo demasiada gracia la llegada de su madrastra a la corte inglesa, ya que vería a Margarita como una mujer que estaba ocupando el lugar de su fallecida madre. Además, la nueva reina era más joven que la princesa, llevándose así más atenciones que su hijastra.
La joven reina Margarita atrajo la atención de su marido, quien no dejaba de hacerla carísimos regalos, algo que también enfurecía a Juana, quien se vería desplazada. Por esa razón, la princesa empezó a presentarse ante la corte con vestidos mucho más caros y elaborados que los de su madrastra, sin una forma de humillarla públicamente. La princesa consideraba que su madrastra era demasiado bobalicona, asumiendo así un papel de esposa piadosa y tierna, únicamente para ganarse el favor de su esposo, siendo ambas muy diferentes. Pese a que Juana nunca aceptó a su madrastra, Margarita de Francia siempre me dio en favor de los hijos que su marido había tenido con su primera esposa, en especial en favor de Juana y el príncipe Eduardo, convenciendo a su marido para que éste les perdonase cuando discutía con sus hijos. Incluso muchas de las deudas que había contraído Juana fueron saldadas por su padre, gracias a la mediación de su madrastra. El 26 de abril de 1307, Juana acabaría falleciendo a la edad de 35 años en su castillo de Clare. Su muerte conmocionó a la sociedad inglesa de la época, debido a que ella era una mujer muy querida por el pueblo, por ser una princesa diferente a las demás, que destacaba por su valentía, su rebeldía y por ser una mujer independiente. Pese a que en las crónicas de su tiempo no se recogieron el motivo exacto de su fallecimiento, distintos historiadores creen que fue a causa de un aborto o de un parto prematuro, ya que no se menciona en ningún momento que la princesa estuviese enferma para el momento de su muerte. Su marido Ralph quedaría muy afectado por su inesperado fallecimiento. Además, al morir Juana, perdió todas las tierras y propiedades que el matrimonio había compartido, debido a que pertenecían únicamente a la princesa y a los hijos que habían nacido fruto de su primer matrimonio. Tras perder todo, el hermano de Juana, el futuro rey Eduardo II, recompensó a su cuñado con el título de primer barón de Montsember, y tiempo después, en 1313, se acabaría casando en segundas nupcias con la noble y viuda Isabel de Spencer. Cuando Juana falleció, su padre se encontraba en el norte de Inglaterra, libró una serie de conflictos contra los escoceses, y en cuanto recibió aquella mala noticia, el rey quedó completamente devastado, ordenando a sus tropas el detenerse para guardar luto por su querida hija y celebrar una misa en su honor. Tras esto, su padre, quien se encontraba para entonces muy mayor y enfermo, continuó con sus campañas militares, pero acabaría falleciendo 2 meses después que Juana, a causa de la disentería. Se dice que Juana, antes de fallecer, pidió ser enterrada con uno de los vestidos más elaborados y pesados que tenía, además de que la pusiesen sus mejores joyas, siendo así enterrada en el priorato de Clare, junto a la familia de su primer marido. En el año 1359, la tumba de la princesa tuvo que ser movida por una reforma que se hizo en dicho priorato, abriéndose en ese momento su tumba en presencia de su hija Isabel de Clare, para comprobar cómo se encontraban sus restos y si sus carísimas joyas seguían en su lugar. Pero en el momento en el que abrieron su tumba, todos los presentes quedaron boquiabiertos, debido a que el cuerpo de Juana se encontraba muy bien conservado, siendo aún apreciable su notable belleza, algo que fue considerado como un milagro. Pronto, los rumores que decían que su cuerpo estaba incorrupto y que era milagroso se extendieron por distintos puntos de Inglaterra, y su tumba se convirtió en un punto de peregrinación, ya que muchos acuden hasta allí en busca de un milagro. Incluso algunas personas llegaron a asegurar que tras tocar su tumba,
Sus enfermedades y dolores desaparecieron en cuestión de pocas horas, curándose así de cojeras o de problemas de visión, entre otros males. Juana fue una de las princesas más rebeldes e independientes de la historia inglesa. Ella no fue una princesa común, nació en las cruzadas y le plantaba cara a sus padres, sino una mujer de fuerte carácter y muy desafiante. Juana fue muy apasionada y amante del lujo, siguiendo su propio camino antes de seguir la corriente de la corte. Incluso llegó a casarse por amor, algo que supuso un gran escándalo, pero sorprendentemente recibió el apoyo de la sociedad inglesa de la época, algo que era impensable para una princesa que había pecado y que no había seguido las normas establecidas. La leyenda de Juana no acabó con su muerte, sino que siguió estando latente por los siglos posteriores, con las historias que circularon sobre ella por toda Inglaterra, sobre los supuestos milagros relacionados con su imagen, convirtiéndose su tumba en un importante punto de peregrinación. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juana de Acre. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Maru y a Teresa Williams también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra rebelde, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera agradecer a Araceli Corona su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.